Bueno, partamos entonces. Buenas tardes, ¿sí? A todos y todas. Vamos a iniciar ahora el panel 12 de este congreso que se llama Educación y Conciencia Ambiental. Tengo el honor y el placer de moderarlo. Mi nombre es Daniel Opaso, trabajo acá en el CEDEL, específicamente en el proyecto Explora. Vamos a tener 3 presentaciones de distintas temáticas. Les propongo que nos tomemos entre 15 y 17 minutos para que después se dé un espacio, aprovechando que estamos en una sala como tipo mesa redonda, para que podamos interactuar y conversar harto. Entonces tengamos las 3 presentaciones y después le damos espacio a la conversa libre. Yo cuando vayan 10 minutos de presentación voy a hacer así sin hablar, pero un gesto bien notorio para que vean que van 10 minutos. Así, 10. Y después cuando ya vamos a llegar a los 15 les voy a decir como ya no sé qué. Bueno, súper. Vamos a partir con la presentación de Natalia Cartes y María José Roja, que se titula como... yo tengo otro título. Pero como está ahí, interdisciplinariedad y metodologías colaborativas con estudiantes de tercero medio para el desarrollo de la conciencia ambiental. Vamos a ponerlo en formato de presentación y ustedes me van diciendo cuando yo paso. Buenas tardes, nosotras somos Natalia Cartes y María José Roja Calderón. Ambas somos profesoras de historia. Y vivimos y trabajamos en Santiago, en la zona sur de Santiago. Bueno, ¿desde dónde surge este proyecto? Que fue una experiencia educativa en realidad, interdisciplinariedad y metodologías colaborativas para estudiantes de tercero medio para el desarrollo de la conciencia ambiental. Surge primero surge desde el año pasado. Nosotros estábamos en nuestra práctica profesional y notamos que había muy baja conciencia ambiental por parte de nuestros estudiantes, y también de parte del colegio, de las instituciones, había muy pocos espacios para fomentar el desarrollo de la conciencia ambiental. Y un poco desde allí, y desde que también notamos que cuando se abordaba este tema era siempre desde las ciencias naturales, al menos en lo que podíamos observar en la comunidad educativa, quisimos integrar a la educación ambiental la historia. La historia desde el pensamiento histórico y sobre todo desde reflexionar en torno a la agencia histórica y cómo ésta puede generar empoderamiento por parte de los estudiantes en torno a la crisis climática que estamos viviendo. Consideramos entonces, antes de partir, importante definir qué es la conciencia ambiental, y porque desde aquí nosotros nos paramos para crear el instrumento y después pasar a los resultados de esta investigación. Entonces, como aparece en la definición que tenemos ahí adelante, consideramos la conciencia ambiental como aquellos comportamientos y acciones hacia el cuidado del medio ambiente. A partir del texto de Alexander Prada, que es un texto de 2013, nosotros abordamos esta definición a través de 4 dimensiones, que son las que están aquí en este cuadrado. La dimensión cognitiva tiene que ver con todo lo teórico que tiene que ver con la conciencia ambiental, es decir, que nuestros estudiantes aprendan a definir qué es crisis climática, qué es ecosistema, qué es biodiversidad. Saber ese mundo teórico para poder enfrentarse, ¿cierto?, a este comportamiento en pro del cuidado del medio ambiente. La dimensión afectiva tiene que ver con el mundo emocional y la sensibilidad hacia esta crisis climática. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de las personas que sufren esta ecoansiedad, son aquellas que tienen más desarrollado esa dimensión de la conciencia ambiental. En el aspecto disposicional, tiene que ver, como la misma palabra lo dice, con la disposición que tengo de hacer cosas en pro del cuidado del medio ambiente. Y finalmente la comportamental, que es la más completa de las dimensiones, porque juntas estas 3 que mencioné anteriormente, son aquellas acciones concretas que hago en mi cotidianidad, en mi diario vivir, hacia el cuidado del medio ambiente. Y bueno, a partir de esta definición entonces de Prada, lo que más nos interesa a nosotros es no solamente, como dice esta frase, no solamente tener desarrolladas estas 4 dimensiones, sino que estas 4 dimensiones permanezcan en el tiempo. Es decir, cuando hablamos de que se desarrolle la conciencia ambiental, tienen que estar estas 4 dimensiones desarrolladas y permanecer en un tiempo prolongado. Y ante esto, lo que hicimos nosotras fue desarrollar un instrumento que era un cuestionario dividido en 4 ítems, uno por cada una de las dimensiones de la conciencia ambiental. Y este cuestionario lo aplicamos al inicio y al cierre de una secuencia didáctica que tenía por objetivo desarrollar la conciencia ambiental en nuestros estudiantes. Y bueno, cabe mencionar que el instrumento se aplicó y se les mencionó a los estudiantes que esto no iba a ser evaluado, que solamente buscaba poder describir y conocer cuál era su nivel de conciencia ambiental y de compromiso con este asunto.
sí, la secuencia didáctica que nosotros hicimos tuvo dos focos grandes que fueron la interdisciplinariedad, incluyendo los objetivos de aprendizaje del electivo Comprensión Histórica del Presente y del electivo Biología de los Ecosistemas. Los objetivos 2, 3 de Historia y el 3 de Biología, que básicamente abordan análisis de distintas perspectivas historiográficas, agencia de sujetos históricos, elaborar preguntas y explicaciones históricas ante problemas del presente como es la crisis medioambiental, y también explicar los efectos del cambio climático en distintos ámbitos de la sociedad. Junto con ello, también quisimos intencionar el desarrollo de habilidades del siglo XXI, como son la ciudadanía local y global y la responsabilidad personal y social, buscando que nuestros estudiantes se comprometieran de alguna manera con lo que ellos podían hacer, lo que ellos podían contribuir, desde dónde podíamos actuar y desde una perspectiva crítica interpretar lo que estamos viviendo. Y la secuencia didáctica, y ahora sí, primero fueron 4 clases que se adecuaron al contexto y se extendieron un poquito. Pero inicialmente 4 clases. La primera clase, muy desde la dimensión cognitiva, de poder tener una base para que los estudiantes pudieran comprender el resto de la secuencia, en que abordamos el impacto del ser humano en la atmósfera y el medio ambiente y conceptos claves como cambio climático, biodiversidad, ecosistema, desarrollo sustentable. La clase número 2 en adelante sí fue ya totalmente metodologías colaborativas. En la clase número 2 separamos el curso en grupos. Cada grupo tuvo un problema socioambiental del país asignado. Abordamos las forestales, pesca industrial, megaminería, hidroeléctricas, entre otras. Y tenían que analizar fuentes de información que les entregamos, tanto audiovisuales como escritas, y luego, a partir de eso, elaborar un árbol de problemas que les voy a contar ahora después de qué se trató. Y al final se cerró con un museo al aire libre, un museo silencioso, en que todos los estudiantes expusieron sus trabajos y tenían que conocer los problemas socioambientales que trabajaron sus compañeros. La clase número 3 le pusimos congreso. En el congreso aplicamos una estrategia puzzle o rompecabezas, en que cada grupo está formado por estudiantes que vienen de los otros grupos. Entonces, cada estudiante es indispensable para poder desarrollar la tarea y tiene algo que entregar que el resto no conoce, porque es el único experto en el problema socioambiental que le había tocado. Y a partir de que estos grupos estaban conformados por expertos de todos los temas, tenían que elaborar soluciones o respuestas ante la crisis climática, pensando en respuestas o soluciones individuales, colectivas y de políticas públicas que debíamos implementar. Luego la clase 4 fue la construcción de un afiche que buscaba concientizar a la comunidad educativa sobre el tema que habían estudiado estos estudiantes y también de alguna manera plasmar lo que ellos habían desarrollado, las habilidades y los contenidos que habían podido desarrollar en esta secuencia didáctica. En esta ficha también tenían que investigar alguna organización como comunitaria, socioambiental, que abordara estas problemáticas. Y se cerró la secuencia con un espacio de reflexión. Aquí está el árbol de problemas. En el centro está la problemática, que la podían solo mencionar, o como están al lado de allá, explican un poco de qué se trataba la pesca industrial, acá la sequía. En las raíces de este árbol tenían que poner cuáles eran las causas del problema socioambiental, y en el follaje arriba tenían que poner cuáles eran las consecuencias de la problemática socioambiental que tenían que mencionar consecuencias para la biodiversidad y el medio ambiente y consecuencias para la sociedad y la comunidad local. Y ahora pasando a los resultados, decir que quien pasó con esta secuencia didáctica, volvimos a aplicar el mismo instrumento y desde ahí hicimos la comparación entre ambos cuestionarios, el número 1 y el número 2. Entonces los resultados están organizados por las 4 dimensiones que mencioné anteriormente. Ya, la primera entonces, la dimensión cognitiva, como aparece ahí, el instrumento tenía 2 partes. La primera, que los chiquillos aprendieran a definir conceptos importantes para esta dimensión cognitiva cuando hablamos de crisis climática, y la segunda parte era que aprendieran a relacionar que el sistema económico actual también tiene consecuencias en estos problemas socioambientales, que vieran esa relación. Entonces, aquí ya tenemos un claro ejemplo, me voy a parar. Aquí tenemos un claro ejemplo de los resultados de esta dimensión, que fue la que más resultados positivos tuvo.
ya que en el cuestionario número 1 podemos ver que el estudiante solamente responde la primera de 5 definiciones, y en la segunda parte del cuestionario, después de la secuencia, logra ya definir los 5 conceptos. En la siguiente. Ya, estos son los resultados de la dimensión cognitiva, pero de manera más general. Podemos ver entonces que en el logrado avanza, que es la parte azul, de un 9,5 en el primero inicial, a pasar a un 38,9. Es decir, eso es un resultado súper significativo para nosotras. Y asimismo, el no responde y el no logrado, que antes estaban súper amplios también dentro de nuestra muestra, disminuyen notablemente. Ya, a partir de esta dimensión también encontramos patrones de pensamiento que son importantes para aquellos que desarrollen quizás la asignatura de biología, y dentro de eso estaba patrones, ¿cierto? Como por ejemplo que los estudiantes tenían una tendencia a asociar el cambio climático como el cambio de las estaciones, es decir, que llueva en verano y que hiciera mucho calor en invierno. Entonces ya podemos ver que en el cuestionario final ya no se vuelve a repetir esa asociación. Y aparte, también en el concepto de ecosistema, los estudiantes tenían una tendencia a decir que el ecosistema era el lugar físico donde habitaban los organismos, los seres vivos. Entonces faltaba ahí que el ecosistema también es donde se relaciona toda esta especie. Podemos ver que en el cuestionario número 2 ya utilizan términos como sistema e interactúan, que son claves para poder definir correctamente lo que es un ecosistema. La segunda parte, entonces, aquí tenemos otra tendencia y hallazgo que encontramos, que fue que los estudiantes tenían ya una tendencia en pro del cuidado del medio ambiente, y que asociaban además que las empresas eran aquellas que contaminaban y hacían un mal al medio ambiente. Entonces aquí podemos ver que si bien tenemos por un lado parte de los estudiantes logran responder que las empresas contaminan, ¿no es cierto?, no llegan realmente a cuál es la relación entre el sistema económico y los problemas socioambientales que tiene Chile. Y acá había otra parte de nuestra muestra que tenía indiferencia o realmente no sabía cuál era la relación. Pero ya en la segunda parte podemos ver que los estudiantes logran decir que en un sistema neoliberal hay una variedad de empresas y que poca intervención del Estado. Entonces ya saben las características de un sistema neoliberal, y además hablan del libre mercado, que también es clave cuando hablamos de un sistema neoliberal. Por otro lado, entonces acá ya logran hacer esa relación y además logran dar ejemplos. De hecho acá mencionan la Laguna Puleo, que fue un caso también que trabajamos. Entonces es importante igual ese avance en ese aspecto. Por otro lado, esta es la dimensión que consideramos que está menos desarrollada, probablemente tiene que ver con la extensión de nuestra secuencia, que fue bastante breve. La afectiva, si se fijan, los resultados no cambiaron mucho en esta pregunta. Entonces consideramos que también tiene que ver porque no abordamos también este equilibrio entre las medidas que tiene el Estado y las empresas con este cuidado hacia el medio ambiente. Por otro lado, estas otras dos dimensiones pasaron dos cosas súper interesantes. La primera, que había muchos estudiantes que mostraron indiferencia en sus respuestas. Es decir, por ejemplo acá, en este caso que le propusimos la campaña del 2019 de Dúchate en 3 minutos y que ellos opinaran respecto a esta medida, si era efectiva o no. Aquí nos colocan 3 minutos, no se calienta en el agua. Entonces no responde realmente a lo que decía la pregunta. Por otro lado, hay estudiantes que la dejan en blanco y se da esa dinámica bastante. Pero podemos ver que en los resultados finales muchos estudiantes logran dar argumentos, pero no llegamos a nuestro objetivo principal, que era que en esta pregunta los estudiantes apuntaran a que el Estado busca que nosotros como individuos solucionemos el problema del agua, siendo que es algo mucho más importante de parte de las empresas el gasto que se produce ahí. Entonces finalmente los estudiantes sí logran dar argumentación, pero esa argumentación va más hacia ver el agua como un recurso vital e importante, algo que no se mencionaba en el cuestionario número 1. En la parte de comportamental, les propusimos a los estudiantes entonces que tenían que tomar una postura donde ellos eran concejales y en su comuna, y en esta parte de la comuna entonces unas empresas que proponían dar empleo a la población de su comuna, instalando unos eucaliptos en el cerro donde antes era recreacional y las personas de la comuna iban, ¿cierto?, a pasear, etc. Entonces ellos tenían que tomar una postura si estaban de acuerdo con que estas empresas intervinieran en este cerro. Y en las primeras partes del cuestionario inicial pasa lo mismo, como que está por un lado la indiferencia y por otro lado igual hay estudiantes que tienden a decir que no porque va a pasar a dañar el medio ambiente, pero no hay un argumento detrás más sólido o justificado del por qué no. Entonces ya podemos ver que en el cuestionario final utilizan conceptos que se trabajaron durante la secuencia, aprendizajes, contenidos, reflexiones e incluso ejemplos. Entonces podemos ver acá que el estudiante dice rechazaría esta
ya que las plantaciones de eucaliptos consumen mucha agua comparada a las de las montañas, pudiendo acabar con la biodiversidad. Sería mejor buscar otro método para aumentar el empleo. Entonces, ya asocia el eucalipto como un árbol que consume mucha agua y que puede provocar entonces quizás consecuencias negativas en esta biodiversidad. Y ya entrando a las reflexiones finales que nos dejó esta secuencia didáctica, bueno, primero que la interdisciplinariedad y el trabajo colaborativo logró generar, a pesar de lo breve, aprendizaje significativo en nuestros estudiantes, que de hecho lo valoraron después al final de la secuencia didáctica, que les había gustado esta forma de aprender, en que no era tan expositivo de nuestra parte como mostrarles la información, sino que eran ellos y ellas quienes tenían que leer, conversar, comunicar después ellos lo que habían aprendido a sus compañeros y compañeras. Entonces el trabajo era muy entre pares, muy horizontal. También que el currículum nos entrega oportunidades para poder desarrollar la educación ambiental dentro del aula, no solamente a través de la educación no formal, y abordando los objetivos de aprendizaje que esperan que nosotros cubramos a final de año. Y finalmente lo que más nos interesa es que creemos que es importante integrar la disciplina histórica y el pensamiento histórico a la educación ambiental, porque nos entrega reflexiones valiosas en torno a la agencia que tenemos como ciudadanos, como ciudadanas, y que tienen los distintos estamentos de la sociedad, del Estado, las empresas y también la agencia como comunidades que podemos generar. Eso. Pantalla completa. Bueno, como pueden ver ahí entonces, estamos con Lucas Pinochet, Brian San Martín, que viene a presentar un trabajo en el cual también está Miguel Márquez, que se llama Problemáticas socioambientales en la comuna de Colbún, análisis de las representaciones sociales del desarrollo sustentable en estudiantes técnicos profesionales. Adelante. Buenos días a todos, a todas. Lo que nosotros vamos a mostrar hoy día es parte de nuestro trabajo de título, que consistió en analizar las representaciones sociales de estudiantes en la comuna de Colbún. Colbún, dicho sea de paso para los que no conocen la comuna, Colbún es una comuna ubicada en la región del Maule, precordillera, en el sector de la provincia de Linares. Por ende, como gran parte de la región del Maule, es un sector eminentemente rural. Hicimos esta investigación para poder más o menos recopilar alguna información de este tipo de estudiantes que son TP, con contexto TP, contexto técnico profesional, para poder más o menos dilucidar más o menos qué es lo que perciben ellos respecto al DS y por ende a las problemáticas que existen en la comuna. ¿Ya? Exacto. Bueno, pues sí, excusar igual a nuestro compañero Miguel, que él ahora está ejerciendo, por eso no está aquí, pero también este fue un trabajo de nuestra tesis, así que también está aquí en lo que vamos a presentar. Bueno, también para comenzar decir que vamos a tomarnos mucho de las presentaciones que hemos escuchado, porque creemos que tenemos muchos puntos en común. Sobre todo partiendo de una de ellas que decía que el desarrollo sustentable tiene historia, haciendo también honor a nuestra disciplina. El desarrollo sustentable tiene historia y este nace en 1987, producto del informe Brundtland, ¿cierto? Que es como el primero en advertirnos que nuestro modelo de desarrollo es alarmante y que en realidad las capacidades que tiene la Tierra ya no lo van a soportar, como el primer llamado de atención. Y desde ahí en adelante se empiezan a hacer distintas conferencias en donde se hace un llamado a todos los países miembros de la ONU a tomar papel, a tomar acciones concretas para enfrentar esta crisis medioambiental. No es hasta el 2013 que en realidad el Ministerio de Educación lanza el primer documento formal enmarcado en lo que es el Decenio para el Desarrollo Sustentable, que también es como un llamado de atención que hace la ONU del 2004, decenio hasta el 2014. Entonces ahí en los últimos años de ese decenio es cuando el gobierno lanza este documento que se mencionó adelante. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que lo dice la literatura científica, que en realidad
hay una contradicción entre el desarrollo en sí, el concepto de desarrollo sustentable. Por un lado, el concepto de desarrollo, que está muy tomado de la mano de toda la concepción occidental de lo que es el desarrollo, y por el otro lado, lo sustentable, que perdura, esa que intenta perdurar en el tiempo. Mota y Sandoval nos dice que esto viene de un discurso colonial, producto que el concepto de desarrollo se forma de la mano con lo que es modernidad y civilización, cuando empiezan a expandirse los imperios europeos hace ya 500 años atrás. Y claro, sustentable, esto recién se viene a tomar en el discurso político inmerso en un contexto de Guerra Fría, justamente también para legitimar el modelo de sociedad que estaba proponiendo, en este caso, el modelo liberal. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Este modelo viene a presentarnos problemáticas socioambientales. Vemos que en realidad está un poco desequilibrado entre sus factores, que sería el económico, el social y el ambiental. Y vemos que entre los mismos objetivos del desarrollo sustentable y los ODS hay algunas incoherencias, como nos menciona, por ejemplo, Goira Guerrera del año 2021, que nos dicen cómo, por ejemplo, el objetivo 8 que propone mejoras materiales en realidad no es viable, ya que también se nos hace un llamado que cada vez los recursos que posee la Tierra son más escasos, ¿cierto? Bueno, para seguir problematizando un poco lo que pasa en las instituciones escolares, educativas, bueno, ¿qué nos dice la literatura también? Los acuerdos nos han llevado a que esto mejore. Todo lo que se ha hecho formalmente, desde la educación formal, nos ha traído consecuencias tan positivas. Lamentablemente no traemos quizás tan buenas noticias como se decía en la mañana. Y claro, y lo que se queda simplemente es carácter voluntario de los profesores, y esto quiero destacar con todas las ponencias que he visto, es que finalmente siempre nace de como el amor al medio ambiente, el amor a la naturaleza, el compromiso social que tenemos como profesores a meternos o informarnos sobre estos temas y llevarlos al aula. Entonces queda siempre como el carácter voluntariado del profesor, ¿cierto? Y bueno, conocer un poquito más el contexto de la comuna de Colbún. Ponemos aquí el escudo porque es bastante característico. Por un lado está la uva, por el otro lado el trigo, ¿cierto? Entonces ya vamos como conociéndola como una región agrícola. Y ahí en el centro el gran embalse, no sé si ustedes alguna vez han ido al embalse Colbún, que es el más grande de Chile, que no la energía que produce, la mínima se queda en la región, sino que la gran mayoría se va para el norte, la capital de Chile, ¿cierto? Y bueno, el PLADECO, que es el Plan de Desarrollo Comunal, hace una encuesta a las distintas comunas, o sea, a los distintos poblados de Colbún, y levantan ciertas problemáticas ambientales, como por ejemplo la fumigación agrícola, producto de que están rodeados de predios agrícolas, los cuerpos de agua, que ahí está el río Maule, que es embalsado, en lo que es el embalse Colbún, y por supuesto los microbasulares y vertederos, que en realidad es un problema de todos, yo creo, la generación de desechos. Y también el mismo PLADECO dice que hay que elaborar una estrategia transversal, es decir, que esté presente a lo largo de toda la formación educacional, que apunta a los problemas que le importan al desarrollo sustentable. Por favor. Entonces, debido a esto, es que nosotros nos hicimos la pregunta y quisimos investigar en cómo son las representaciones sociales que tienen los estudiantes, qué es lo que se están llevando ellos, qué es lo que le está dejando la escuela, sobre todo la técnico-profesional, que es la que se vincula directamente o más directamente con el campo laboral, que por ejemplo en la escuela científico-marina, ¿cierto? Y por eso es que nuestro objetivo es analizar estas representaciones de ellos con los conceptos que hemos mencionado, que son desarrollo sustentable y los problemas socioambientales locales. Bueno, para llevar a cabo esta investigación tuvimos que enmarcarnos teóricamente en tres grandes ideas, que en primer lugar vamos a indagar en las representaciones sociales como tal. En primer lugar tuvimos que ahondar un poco más en qué es lo que se entiende por representación social. Por representación social se va a entender básicamente todo lo que viene de un nivel primario de entendimiento, en este caso, que van a ser el objeto de estudio de esta investigación, que son los estudiantes. Todo lo relacionado al sentido común que ellos tengan respecto a esta temática, del DS y los problemas socioambientales locales. La idea es que con la representación social podamos cotejar esa información, ya sea opiniones, ya sea conceptos, ya sea esquemas mentales, ya sea percepciones o todo lo que tengan guardado en la memoria, incluso todo eso sirve para entender cómo piensan estos estudiantes respecto a estos temas en particular.
Y bueno, dentro también del marco teórico que tuvimos que elaborar para hacer esta investigación, esto entra dentro de la línea de lo que es la formación ciudadana, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque se espera de que quienes se estén formando tengan la capacidad de poder cuestionar y por ende ser actores partícipes activos y críticos respecto a los problemas que engloban una comunidad educativa, como por ejemplo el Liceo de Colbún, el que en este caso nosotros pudimos analizar. Y obviamente todo esto también se encuadra dentro de los temas controversiales o problemas socialmente relevantes o problemas sociales vivos, ¿ya? Que son problemas que, pese a que no hay una crítica como tal, pero aún así el tema y el desafío están de que los propios estudiantes sean partícipes y tengan la capacidad para poder reflexionar críticamente respecto a estos temas. Y en este caso son los que mencionó Lucas anteriormente, el tema de principalmente como el contexto de Colbún se va a señalar como uno de los grandes responsables en el tema de la hidroeléctrica en el sector. ¿Puedes avanzar? Ya. En cuanto a la metodología, es una metodología de enfoque mixto en el cual implementamos en un primer momento un cuestionario que se hizo a estudiantes de tercero y cuarto medio, ¿ya? Estudiantes que, dicho sea de paso, eran técnico profesional, entre las carreras son ligadas al técnico agrícola, carrera de gastronomía y carrera de electricidad, que son carreras afines al motor industrial de la comuna de Colbún, ¿ya? Por eso se decidió emplear esta investigación allá. Como se mencionaba, se hizo un cuestionario con 57 afirmaciones en una categoría de tabla Likert, de totalmente en desacuerdo o acuerdo. Y claro, una de las cuestiones que vamos a mostrar a continuación es de que hay cierto consenso de temas, pero el análisis que se hace es un poco más bien pasivo, ¿ya? No son tan activos en cuanto a la reflexión del estudiante. Y también el cuestionario se hizo a 120 estudiantes de tercero y cuarto medio, como se dijo, con un total de 8 cursos, ¿ya? Y la selección se hizo a través del acceso y de la accesibilidad que nos brindó en este caso la comuna de Colbún para poder implementar esta investigación. ¿Podemos? Ya. En cuanto a los resultados, aquí si es que ustedes pueden observar la tabla número 13 de representaciones sociales sobre problemáticas ambientales locales, vamos a descubrir de que uno de los principales problemas que los estudiantes logran identificar es precisamente, como mencioné, que es la hidroeléctrica, por X motivos. Por X motivos, que entre los que destacaban los estudiantes de que hay son ciertas situaciones perjudiciales respecto al acceso de agua que van a tener los pequeños agricultores, por ejemplo, también la contaminación que genera también la hidroeléctrica, que es lo que mencionaron también los estudiantes, de que al ser agua estancada no genera mucho flujo biológico en el agua. Como también otro dato, la segunda opción fue precisamente el manejo de desechos con una frecuencia de 13 reiteraciones. ¿Qué quiere decir esto? De que la basura obviamente también va a ser un tema problemático para al menos los estudiantes, que creen de que la basura es uno de los temas que más afectan aquí a la localidad. Bueno, y dentro de la grande síntesis de estos resultados es que principalmente los estudiantes tienen una valoración positiva sobre el DS. Sin embargo, esta responsabilidad se enmarca dentro de una responsabilidad más bien individual que colectiva. ¿Qué quiere decir esto? De que se atribuía esta responsabilidad más allá a las personas, al individuo como tal, más allá de una organización o el Estado o la municipalidad o alguna otra ente gubernamental, ¿ya? Otro de los grandes resultados de esta investigación es de que las representaciones sociales de estos estudiantes eran principalmente antropocéntricas, y esto quiere decir de que la naturaleza era vista, tenía una noción infinita y en este sentido extractiva. La naturaleza en este caso al servicio del hombre, y no como hay muchas
corrientes de pensamiento totalmente distintas que plantean de que debiera haber una comunión entre hombre y naturaleza, cosa que aquí en este caso la representación social del estudiante no es así, ¿ya? Y a modo de cierre, por suerte, ya. A modo de cierre, como a grande hallazgo, es de que existe un interés por parte de la comunidad educativa por los problemas ambientales locales. Esto queda expreso también en la Junta de Vecinos, queda expreso en la municipalidad. Sin embargo, no se ve esta forma de abordar estas temáticas controversiales, estos problemas sociales relevantes. No están dentro del claustro de una educación ciudadana o formación crítica, formación ciudadana dentro de los estudiantes. ¿Por qué razón? Porque, no, como mencionó también, sí, existe un carácter voluntariado de los profesores para abordar estas temáticas, ¿ya? Nosotros, insisto, nosotros ni siquiera somos de Colbún, no somos de la comuna, somos de Talca. Entonces, ni siquiera existe un interés en los propios profesores de abordar, de la comunidad, en este caso de Colbún, de abordar estos temas, ¿ya? Y eso es interesante al menos de tener en cuenta, de que, y la invitación es de que podamos también abordar estos problemas de un carácter eminentemente local. Eso es lo que... No sé si tú Perfecto. Muchísimas gracias, Lucas. Nos estamos portando excelente. Ese fue como muy malo. Nada, muy interesante, muchas gracias. Además ya vamos como complementando dos miradas que tienen diferencias, similitudes. Les quería invitar, recordar, digamos, que vayan anotando ideas, preguntas, para que la segunda parte de esta mesa sea nutritiva. Entonces podamos dialogar lo más posible, ¿ya? Vamos a pasar entonces a nuestra última ponencia. Y esta yo vi que estaba medio animada, así que vamos a tener que estar bien coordinados para decimos... Es un defecto profesional, bueno. No sé qué lo que poníamos a hacer, si no sé si llega. Puede ser, Es que excelente. ustedes tengan el mouse directamente. Veamos si ya. A ver. Que no se tienen que salir de esa pantalla. A ver. Sí, llega. Llega, perfecto. Y si no, tú me decís que yo le voy a hacer. Ay, retrocede. Ya, eso puedo hacerlo yo. Sí. Bueno, déjenme presentarles, además un gusto verles de nuevo aquí, después de varios años, a Paulina Ampuero y Antoni Arenas, que nos visitan desde Valparaíso, y nos traen esta presentación que se llama ¿Cuál es la visión que tienen los docentes del proceso formativo del diplomado en educación en cambio climático MICA? Análisis de evidencias recogidas por los participantes. De los participantes, perdón. Bueno, buenos días a todos y a todas. Representamos también en este trabajo a Delia Cisterna y Roberto Morales, junto con nosotros, Delia, profesora de educación básica, Roberto, profesor de biología y educación media, Paulina, geógrafa, y yo, profesor de historia y geografía en nuestras formaciones iniciales. Un poco de contexto para entender por qué a nosotros nos pareció interesante compartir en este evento esto. Primero porque formación continua, a propósito de lo que acabamos de escuchar de los profesores y profesoras, no existe o no existía, para no ser tan pretencioso, cuando nosotros comenzamos con los diplomados en educación y cambio climático el año antepasado. ¿Ya? Segundo, los modelos de formación de profesores, la formación continua me refiero, están, como lo dice la literatura, y nos gusta decir en la academia, como dice la literatura, está basada fundamentalmente en el modelo de experto. Es decir, alguien viene, te junta y te dice, mira, las cosas son así, y como somos profesores, entonces hágala así. ¿Ya? Hoy día escuchamos en la mañana a más que una experta. Hay alguien que se negaba a decir cómo hay que hacer las cosas. Para que se den cuenta, o yo me di cuenta de la diferencia entre juntarse en un proceso de formación donde alguien te diga las cosas son así y así hay que hacerlas, de tener otra visión sobre las cosas. Y otra cosa que es interesante en general en los procesos de formación
es que están centradas en la declaración de los contenidos y por ejemplo nosotros hicimos 2 salidas de terreno, o sea, dedicamos 2 de las 10 sesiones de trabajo a estar en terreno. ¿Y cuál terreno? De donde venían los maestros y los profesores. Ya vamos a ver de dónde viene. Y lo estructuramos en 4 módulos, ustedes los pueden ver ahí, que es el cambio climático, que significa educar en cambio climático, Alquimica, que es un recurso diseñado específicamente para enseñar sobre el cambio climático, y el cambio climático en la localidad, cómo se enfrenta a eso. Esto es interesante también porque generalmente los cursos de formación o los diplomados son concentrados en el tiempo, hay que desplazarse a una universidad central en alguna parte, y lo que hicimos nosotros fue espaciarlo. 10 sesiones en 10 meses. Y cada sesión era un día completo, y no había tarea para la casa, y no había nada que hacer para la casa, salvo en el periodo de las últimas 3 sesiones, que terminamos ahora a fines de mayo, entre paréntesis. Entonces, tratamos de revertir en el propio diseño del modelo lo que la evidencia y nuestras propias evidencias de enseñar y aprender en el sistema universitario y el trabajo con docentes, algunas claves que nos parecían que entorpecían el problema de enseñarle a profesores en servicio, o formación permanente. Eso no quiere decir que abandonar el modelo experto significaba abandonar el modelo de que los expertos sobre el cambio climático nos contaran las evidencias, es otra cosa, ¿ya? De hecho, tuvimos científicos de nuestra universidad que trabajan temas del cambio climático y lo expusieron y lo trabajaron en profundidad, con los datos, con las cifras, etc. Pero ellos no son expertos en la didáctica y no son profesores del aula y del colegio. Esa traducción es la que hicimos nosotros durante mayor parte del diploma, ¿ya? Bueno, y un diplomado certificado por la universidad. ¿De dónde son los docentes? Muchas veces hablamos de distintas áreas, cómo sabemos cuáles son las prácticas que pueden ejercer los docentes, pero el dónde es una pregunta esencial para saber en qué contexto vamos a enseñar cambio climático. Bajo ese supuesto, lo importante aquí es señalar que hay 2 contextos climáticos diferentes. Por lo tanto, los docentes tienen problemáticas diferentes y por lo tanto tienen habilidades diferentes para aplicar en sus niños y estudiantes. Es un diplomado hecho en la quinta región, tanto en el litoral sur de la quinta región como en la zona de Putaendo, que es la zona andina. Por lo tanto, sabemos que hay en la zona andina más temperatura de la que hay en Santiago, y en la zona litoral sur hay una temperatura más regulada por la acción del mar. Entonces, en estas 2 zonas, municipios distintos, docentes distintos, lo que lleva a una coordinación, además, con los DAE. Entonces sabemos ya que trabajar con las escuelas es complicado, también es mucho más complicado coordinar DAEM, coordinar la gente del ministerio, ISEC, etcétera, y programas que son ministeriales para realizar un diplomado en conjunto. ¿Por qué era necesario aplicarlo en la quinta región? ¿Por qué quisimos partir aplicándolo en la quinta región? Es porque hay una relación directa entre las problemáticas socioambientales que existen en la costa con las que existen en la cordillera. Y eso fue un punto esencial abordar dentro de las primeras claves del diplomado, cuando tuvimos que ver cuáles eran las problemáticas que afectaban a cada zona. Los docentes no sabían que sus problemáticas tenían efectos en la otra zona y que también estaban relacionadas. La estructura, como decía Andoni, tiene que ver con esta más o menos estructura viable. ¿Qué es lo interesante? Esta idea de que Andoni decía que íbamos a trabajar con salidas a terreno a la zona norte, donde hay sequía, escasez hídrica, que son términos distintos, que hay pérdida de biodiversidad, hay acceso a nuevas políticas públicas del agua, ¿cierto? También tenemos
tuvimos una persona que habló directamente del cambio climático y cómo son sus efectos en la temperatura, la atmósfera. Y además, en la segunda sesión tuvimos una especialista en océanos, que son dos áreas que confluyen y se juntan a la hora de entender el cambio climático. Y por eso era tan importante trabajar con estas dos zonas, porque en una zona tenemos todo lo que son los riesgos hídricos, que tienen que ver con el manejo de los glaciares, el agua, subterráneo, agricultura, y en la zona del litoral tenemos todos los riesgos de economía, producción de los puertos marinos y la producción local, cómo se está ampliando esta idea para generar mayor capacidad de empleo, pero también viene una degradación del medio ambiente y por lo tanto una degradación de la calidad de vida de cada uno de los estudiantes y docentes. No sé si... ¿Sí? Una de las problemáticas, una de las dificultades de aprender sobre el cambio climático es que nos desafía la típica comprensión racionalista de que si yo aprendo algo lo aplico en todas circunstancias. Porque el cambio climático es un fenómeno global que se explica por determinadas cuestiones y se caracteriza por determinados fenómenos, pero a escala local es diferente. O sea, generalmente en Chile decimos uno de los efectos es que va a disminuir las precipitaciones, pero en el altiplano no, pues están aumentando. ¿Ya? Entonces, aprender que hay un fenómeno que es global, pero que tiene repercusiones locales o regionales que son particulares, incluso contradictorias de lo que pasa en otros territorios como Chile. Bueno, Chile, por su disposición longitudinal, es el 80% del mundo, de las posibilidades de lo que pase climáticamente, y si le sumamos el océano, 90 y tanto. ¿Ya? Solo nos faltan los efectos de las selvas tropicales y ahí estaríamos dados con todas las posibilidades. Entonces, esta combinación que dice Paulina de tener dos territorios diferentes, pero en una misma región, con problemas específicos que muchos de los profesores y los habitantes saben, pero que no entienden o que no somos capaces de entender o comprender en una globalidad y cómo interaccionan. Entonces estamos hablando de una dificultad que es cognitiva, pero también de una dificultad que es pedagógica. ¿Cómo enseño algo que es global, pero que tiene efecto global único? Y cómo enseño una cosa que es local, diversa. Y además no creer que lo local solo es lo mío, porque si me cambio de región o me voy para la costa o la cordillera, ese efecto cambia, pero sigue siendo un efecto o una circunstancia del cambio climático. Y este diplomado en particular lo apoyamos y lo estamos apoyado en un recurso, MICA, Mapa Interactivo para la Enseñanza del Cambio Climático. El jueves yo voy a exponer específicamente sobre el recurso y lo voy a mostrar y lo podemos ver y las características, etcétera, pero solo quiero decir aquí que este recurso fue diseñado para enseñar cambio climático en 5 países de América Latina y con una serie de recursos. Entonces el desafío de este diplomado no era solo enseñar, aprender sobre el cambio climático, determinadas estrategias para enseñarlo, sino que cómo me hago cargo de un recurso que yo no diseñé ni yo pensé. Eso también hay que decirlo, y ver si en realidad los profesores y las profesoras le hacía sentido y en qué sentido o en qué parte lo podían ocupar. Bueno, para centrarnos en la pregunta central que tiene la presentación, hicimos una serie de consultas. Una de las clases fue ir nosotros mismos a trabajar en cada uno de los terrenos, tanto en el litoral como en la zona andina, y planteamos preguntas reflexivas a modo de docencia con respecto al cambio climático. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es decir, por ejemplo, las diferencias que hay, pero de un total de 22 profesores que asistieron en total a estas dos sesiones, el 54,5% cree que los estudiantes aprenden sobre el medio ambiente y sobre el cambio climático, y un 18,18% sus estudiantes lograron aprender significativamente lo que es el cambio climático. Y eso también es interesante porque son propuestas de secuencias didácticas en base al recurso MICA que los profesores tuvieron que hacer e implementar en sus propias aulas. Entonces, esto no era solamente un diplomado de conocimiento, sino que era un diplomado de implementación.
Y una de las cosas que... de implementación y reformulación de la implementación, ¿no? Porque, para volver al inicio, la mayoría de los procesos de formación son, tú vas, te enseñan y arréglatelas tú después como puedas. Los más avanzados son, haga tal cosa y llévesela y vea usted cómo la implementa. Aquí tratamos de estirar el ciclo a diséñelo, implementelo, discutamos qué pasó y al final haga una propuesta, pero después de la implementación. Claro, y en ese proceso de implementación, como decía, tuvimos 3 clases que fueron intensivas sobre el diseño de la secuencia didáctica, sobre las problemáticas que querían abordar los docentes. Y en ese eran ir y volver, ir y volver, ir y volver el documento donde nosotros podíamos retroalimentar y podíamos decir, sí, que funciona. Una de las cosas muy buenas fue que pudimos hacer esta implementación sistemática de objetivos de aprendizaje de diferentes asignaturas, lenguaje con matemática, arte con biología, geografía con ciencias naturales, etc. ¿Cómo lo evidenciamos? Con citas textuales de los profesores. Dice, la experiencia resultó ser un apoyo de aprendizaje para mis estudiantes en relación a los saberes sobre el cambio climático. En la sesión número 1 aprendieron a utilizar la aplicación con los mapas MICA, quedaron fascinados. De acuerdo a lo observado, nació la pregunta sobre la variable de las precipitaciones en el valle y comparar con nuestra localidad. Aquí se valoran varias cosas, entre esas los saberes del cambio climático, los recursos visuales como los mapas MICA, tecnología de la información y además el concepto de precipitación. ¿Ya? Es sumamente importante ver eso también. Por el otro lado, otros docentes decían, creo que sí, pero medianamente. O sea, tenemos esta idea. Creo que falta más tiempo y articular con los colegas. Esto pasa mucho dentro de las escuelas. ¿Cómo articulo yo mis conocimientos con los colegas para hacer un trabajo más integral, considerando otras asignaturas? Porque entienden que tiene que ser sistémico, pero falta eso del trabajo dentro de la escuela. Son 3 preguntas, la segunda. ¿Qué reflexión ha tenido sobre el cambio climático a partir de la implementación de mi propuesta? Aquí el 50% ya tiene una evidencia ya que me siento más presionado, ¿cierto? Porque puedo reflexionar sobre el cambio climático. Y eso es muy importante. ¿Cómo reflexiona sobre el cambio climático? Pienso que integran aspectos geográficos, mapas de relieves y políticos, la temporalidad, que no va sin el espacio, genera un positivo impacto respecto al contexto de cada uno de los estudiantes, lo ubica en el espacio. ¿Qué es necesario abordar? Que es necesario abordar que el tema, si quiere producir cambios, que el programa MICA debe ser más amigable para los estudiantes del primer ciclo. ¿Ya? Una de las retroalimentaciones, porque también recibimos esa retroalimentación, es que el programa MICA tenía que ser más sencillo para el primer ciclo básico, o sea, de primero a cuarto básico. ¿Ya? Y la 3 dice, me siento preparado luego de la implementación de la propuesta para educar en cambio climático. Y aquí está la respuesta. ¿Se dan cuenta cómo va evolucionando el círculo hacia adentro? Entonces dicen, la categoría no por primera vez no aparece. Eso es significativamente importante para el tema de la motivación en el aula y la autoestima del docente. ¿Ya? Y claramente el 70% de las personas, de nuestros docentes, decían que ya tienen una mayor confianza después del diplomado para implementar conocimientos del mismo cambio climático. Y el otro 30% está en camino. ¿Cómo lo evidenciamos? Considero que tengo nuevas herramientas, fortalecerme accionar, pero no podría afirmar que estoy absolutamente preparado. Aquí hay una conciencia de los docentes que tienen que seguir con una formación continua, ¿cierto? Porque siempre surge algo nuevo. Y los que están más seguros dicen sí, porque mi concepto sobre el cambio climático ha sido expandido y fortalecido con la experiencia de mis prácticas educativas. Además, las temáticas es curricularmente adaptable y facilitan los aprendizajes y los objetivos curriculares. Y por último, algunas conclusiones más cerradas, sometidas a discusión por supuesto. En general los profesores se sienten más seguros de su conocimiento sobre el cambio climático y de su enseñanza luego de haber pasado por la implementación de algo que ellos y ellas diseñaron. Algunos declaran que el currículum los atrapa y otros declaran que el currículum se puede flexibilizar y afrontar, como lo vimos en la primera exposición, para desarrollarlo. Ahí hay
un nudo crítico, digamos. Uno lo ven muy cerrado y otros le ven que se le puede dar la vuelta al currículo. Los profesores indican que los estudiantes en diferentes grados de intensidad se sienten interesados por las temáticas del cambio climático. Las herramientas interactivas, inmersivas de visualización expresan un conocimiento patrimonial, diría yo, del territorio. No es que los profesores ni los estudiantes no sepan de sus localidades, sí saben, y saben mucho, y de hecho saben más que nosotros. Pero cómo lo colocamos en un contexto de un diálogo de saberes entre los elementos teóricos, didácticos, contextuales, eso es muy importante. Y la confianza de los profesores pasa por un conocimiento nuevo o profundizado que puede ser llevado al contexto a través del diseño y la implementación del aula. Vuelvo al inicio y con esto terminamos. Uno de los grandes problemas que reclamamos los profesores es que la formación es genérica, no aplica al territorio, qué sé yo. Entonces, ¿cómo se incorpora un conocimiento nuevo en la medida que se haga dialogar con el conocimiento profesional de los docentes, con el conocimiento local, ¿ya? Y que sea significativo y no impuesto y tener que aprenderlo como una prueba o una obligación? Muchas gracias. Disculpen los minutos. Muchas gracias a ustedes, Paulina, Andoni. Pasamos 2 minutitos así. Se los tomamos prestados a Lucas, que nos dieron. Oye, Natalia, María José, Lucas, Brian, les invito si quieren pasar aquí para que hagamos, o sea, entre todos y toda una conversa, pero ustedes pueden tener ahí una participación quizás más directa. Tenemos aproximadamente 25 minutos para aquí tener una conversa libre. Invito quizás a que hagamos un par, 2, 3 intervenciones de quienes estuvieron allí observando, participando, para que luego de eso conversemos, generales, específicas, lo que quieran. Manito alzado. Por allá les propongo también que se presenten porque así... Hola, Adolfo, profesor de la Universidad Autónoma. Sí, me gustaría preguntarle a María José y Natalia, ¿sí? Sobre las conclusiones que ustedes generan sobre esa importancia de la historia para abordar temáticas relacionadas con la sustentabilidad o cambio climático. ¿Cuáles serían esas habilidades que genera la historia y que sería importante trabajarla en relación a la educación ambiental? A diferencia de las otras asignaturas como la geografía y las ciencias sociales, que también son parte del paquete que trabaja el docente como asignatura. ¿Cuáles serían esas habilidades que la historia genera en los aprendizajes de los escolares? Yo creo que la principal tiene que ver con la agencia que nosotros buscamos en esta secuencia didáctica entregarle a nuestros estudiantes. Es decir, que ellos sean capaces de, por ejemplo, en la actividad del Congreso, de que se sintieran capaces de ellos proponer medidas para dar respuesta a estas problemáticas socioambientales. Como nosotros estamos formando también los ciudadanos del futuro, es importante entregarles esas herramientas de parte de la historia. Y la historia también entrega eso, o sea, cuando nosotros vemos movimientos sociales o a lo largo de la historia, todos los logros que hemos tenido a nivel país o a nivel mundo, también se ha dado porque los ciudadanos han hecho algo y se han encargado de ciertas situaciones. Entonces buscábamos eso en parte en esta secuencia didáctica. No sé si quieres comentar. Sí, yo creo que también el pensamiento crítico, sobre todo en la parte del trabajo como ya más colaborativo entre los estudiantes, en que les entregamos, nosotros no les dijimos esto es bueno, esto es malo, sino que nosotros les entregamos fuentes diversas, algunas que se complementaban, algunas partes se contradecían, y ellos tuvieron que poder analizar esta información críticamente y desde ahí emitir juicios sobre temas que no conocían al inicio. Como, por ejemplo, no entendían bien por qué la industria forestal podría ser mala si es que tiene árboles. Entonces, en el pensamiento crítico y el análisis de fuentes también, creemos que por ahí entra la historia. Un trabajo más autónomo. Hoy gracias por las presentaciones, tengo una pregunta para cada una de las exposiciones. Quizás partiendo por ustedes, chicas, que fueron las primeras, yo me perdí la primera parte, así que
no supe cuál era, dónde se aplicó, el contexto, me perdí esa parte. Entonces, solo preguntarles cuál fue, en el caso de ustedes que aplicaron la disposición, me imagino que fue un colegio, ¿sí? ¿Cuál fue la disposición tanto de los docentes y también de los estudiantes mismos en aplicar una nueva forma de aprender, que en el fondo era la secuencia didáctica, ¿verdad? Más que la temática, sino que también esta transformación que ellos tuvieron en su proceso de aprendizaje, como sacarlos de lo tradicional, porque yo he escuchado casos de estudiantes que no les gusta que les cambien, entonces no están cómodos, no participan. Quizás, no sé, ¿ustedes trabajan con básica o con media? Con media, tercero media. Ah, mira, entonces también era caso como de adolescente, entonces ¿cómo es la disposición para ese cambio de metodología de educación? Voy a hacer las preguntas para cada uno. Quizás al tiro, porque... Sí, para los chicos me parece súper interesante porque más encima era como muy local, muy territorial su investigación. Preguntarle a partir de sus resultados, ven que a los chicos que les preguntaron, a los estudiantes, ven que es posible incorporar estas temáticas en sus formaciones, porque estos eran técnicos profesionales, ¿verdad? ¿Cómo en los colegios podríamos meter este tema de los conflictos socioambientales, ellos que ellos mismos ya sabían, reconocían, pero en su formación? ¿Ven que en estos institutos, o no sé si en colegios, se pueden meter estos temas como parte de su formación? Y para los últimos, a mí me llamó la atención cómo se le explica tanto el cambio climático, los conceptos, las amenazas, los desastres. ¿Cómo ustedes percibieron en los docentes el tema de la ecoansiedad? ¿Lo vivieron? ¿Cómo podríamos manejarlo a través del diplomado, por ejemplo? Si es que hay un área que habla más de la psicología, de cómo enfrentar, porque no solo a los estudiantes les puede afectar el tema del cambio climático, sino también a los mismos docentes. También he estado en casos en que docentes hablamos de cambio climático y después me dicen, ¿qué le digo a los niños ahora? Como que el mundo se va a destruir. ¿Cómo se los digo? ¿Cómo hacemos para que los niños sí tengan esperanza? Entonces, ¿cómo abordar el tema de la ecoansiedad y la psicología en el fondo a través del diplomado que ustedes están impartiendo? Bueno, con respecto a tu pregunta, yo creo que la primera parte, cuando hablas de los profesores, por lo menos en mi centro de práctica, porque lo aplicamos cada uno en nuestro centro de práctica, mi profesor estaba muy dispuesto a innovar. Es un profesor que, si bien es mayor y todo, él estaba muy dispuesto a probar cosas nuevas. De hecho, él no sabía nada de cambio climático, entonces lo tomó como una oportunidad para él también aprender. Así que por ese lado tuvimos buenos beneficios de parte del colegio. Y por otro lado, al lado de los estudiantes, al final también de este ejercicio, nosotros decidimos también hacer una encuesta como de nuestro rol como practicantes en ese colegio, y también recibimos como, o sea, yo ocupé ese espacio también de reflexión como a mano alzada de opiniones respecto a este ejercicio, y hubo buena disposición de los chiquillos en el trabajo, si bien porque no era con nota, entonces podrían no haber hecho nada si es que ellos quisieran, incluso haber dejado en blanco el cuestionario. Entonces por ese lado vemos que había interés, y porque también ellos lo manifestaron en ese espacio de reflexión. Pero también existieron, por ejemplo, 2 estudiantes de eso mismo que mencionabas tú, que me dijeron que no les gustaba como tanto que cambiáramos las dinámicas de clase y que les gustaba más como esta parte teórica. Entonces yo creo que es importante, si bien es importante innovar, como quizás no todo el tiempo podemos estar innovando, porque también el desgaste, o sea, para nosotros fue un gran esfuerzo el preparar los materiales, fue un buen resultado, pero creo que no se puede innovar todo el tiempo. Eso yo creo que como reflexión final. Sí, yo en mi caso también hubo una muy buena disposición por parte de la profesora que estaba como a cargo de mi práctica, y también del colegio como una buena recepción. De hecho se quedaron con el material para implementarlo este año y adecuarlo al lectivo de geografía también. Y por parte de los estudiantes, lo que este trabajo como más colaborativo, yo igual lo fui trabajando durante todo el año, como un ratito cada clase, algo más o menos colaborativo en que, o con esta metodología puzzle en que se mezclaban los grupos y qué sé yo, lo fui haciendo a poquito. Entonces después que estas secuencias fueran como 2 semanas enteras de solamente hacer metodologías colaborativas, ya estaba más adecuado. Y al menos a mis estudiantes sí les gustaba. Tal vez, no sé, en sus cuadernos no habían tantas cosas escritas, pero había muchas habilidades que desarrollamos durante el Ya, bueno, en base a lo que comentaba aquí, respecto a cómo aplicar este posicionamiento crítico respecto a estudiantes
que son técnicos profesionales, nosotros igual también nos hicimos esta pregunta de cómo, por ejemplo, cómo trabaja este liceo TP, ciertos contenidos que tributan a supuestamente ir mejor al desarrollo sustentable, mejor a tener mejor conocimiento respecto a la conciencia ambiental. Cabe destacar de que al menos dentro de los planes y programas o las bases curriculares, dentro de la formación técnica TP, no hay mucha indicación. Y eso, claro, es un tanto decepcionante porque básicamente lo único que uno tiene que hacer como profesor es tratar de proponer ciertas alternativas para poder manejar esto, o tener un hilo conductor para abordar estas temáticas, pero básicamente no hay una indicación o no hay una aplicación para que se aborde estas temáticas respecto a carreras TP que están relacionadas, por ejemplo, a una comunidad específica. No hay mucho antecedente y claro, a nivel curricular, lamentablemente quien se toma protagonismo de esto, lamentablemente, y claro, bueno, entre comillas lamentablemente, pero es básicamente el profesor de historia el que está como tratando de ligar este aterrizaje de conceptos, pero al menos en lo que nosotros podemos investigar, conversando también con uno que otro profesor de TP, no hay mucho en lo que trabajar. Así que no sé si puedo al menos explicar un poco la respuesta. Quiero agregar igual algo, dos cosas breves. Una, que yo creo que el currículum es súper flexible. Soy como de la idea, como también menciona el autor y muchas otras ponencias, que finalmente va a depender siempre del profesor lo que él quiera hacer en el aula, porque nadie va a estar ahí observándolo. Lo que no es flexible para nada son las pruebas estandarizadas y casi siempre se apuntan a ellas. Entonces ahí también hay una incoherencia grande. Y lo otro es que, por ejemplo, algo que tiene que ver como con la gestión de la investigación, cuando nosotros fuimos a pedir permiso al establecimiento para realizar nuestra investigación, la ex directora del establecimiento, Claro, voy a decir, nos dijo: no queremos que nos genere problemas con Colbún S.A. Que Colbún S.A. es la empresa hidroeléctrica de Colbún, incluso tiene aquí en la región de los lagos, claro, tiene otro lugar. Entonces eso también queda una interpretación de lo que hay detrás, porque a propósito de esto, Colbún da su subvención al establecimiento y justo este año, porque esto fue el año pasado, iban a abrir otro curso de electricidad, entonces ahí uno, sin mayor investigación, puede interpretar cosas. En una cita que no colocamos, porque solo eran algunas de referencia, hay en la pregunta 2, o la 3, que dice: ¿qué reflexiones hacen sobre el cambio climático? Textual, un profesor puso, o profesora, no sé. Son respuestas sin nombre y apellido. Dice: somos la peor especie. Punto seguido, no quedará otra que seguir educando. Entonces, cuando tú hiciste la pregunta me acordé de eso porque en varias sesiones, en algunas, 2 o 3, quedó el ánimo así como estamos, ¿ya? Pero también para nosotros mismos y con ellos, y porque además son docentes súper empoderados, queda reivindicar el espacio educativo, queda reivindicar lo que se puede hacer en las salas de clase o en las aulas, mejor dicho, afuera, el aula, cualquier parte de donde se eduque. Entonces yo creo que ese es el círculo, sí, es una cosa súper pesada que se nos viene encima, pero nosotros tenemos un pedacito de responsabilidad, y ese pedacito de responsabilidad es multiplicador porque es lo educativo. Entonces ahí está un poco la compensación de cómo se enfrenta, digamos. Y en la mayoría de los profesores y profes de este diplomado van en esa línea. Decir que los profes fueron a este diplomado voluntariamente. Nosotros pusimos cupo, por lo tanto nadie fue obligado, nadie le dijeron que tenía que ir. Entonces también hay por lo menos una partida con un rango de motivación inicial. Y con respecto a la motivación o cómo no salir de caída, bueno, Andoni decía que estos son docentes especiales, son docentes de alta motivación. Y eso también es muy llamativo. Muchas veces se nos dijo que aplicar un instrumento tecnológico en los docentes, es decir, docentes de mayores de 30,
trae una depresión porque el docente no sabe cómo utilizar la herramienta y no sabe cómo llevarla al aula. Cuando nosotros les enseñamos a lo menos 2 herramientas tecnológicas y ellos la llevaron al aula, se dieron cuenta que era una motivación para sus niños en el aula. Y eso actúa de manera compensatoria para decir, mira, el cambio climático me afecta, pero mediante esta herramienta tecnológica yo puedo pasar una motivación diferente en el aula. Y esa motivación diferente hace que los aprendizajes sean significativos y sean diferentes, ¿ya? Porque pasamos de el pensar al accionar. Entonces los docentes tienen la posibilidad de hacer acciones. Y una de las tareas de esta secuencia didáctica es que en la última etapa de la secuencia didáctica hay un accionar por parte de la escuela, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la secuencia didáctica, cuando hablamos de iniciación de conceptos, petición, vamos a la aplicación, pero después vamos a cómo yo evidencio mis aprendizajes. Y en ese cómo yo evidencio mis aprendizajes son aprendizajes que comparto con la comunidad escolar. Entonces, la iniciativa está también en que cómo yo voy a abordar esa problemática. Eso, los ABP, ¿cierto? Pues son centrales dentro de planes curriculares, ayudan a que la comunidad accione sobre la problemática que tiene propia sobre el cambio climático. Entonces, eso ha sido una de las cosas que yo creo que ha ayudado a que los docentes no tengan esta depresión por el cambio climático, que incluso en nuestro propio equipo salí deprimido del cambio climático, pero cuando sabemos cómo accionar sobre el cambio climático y las herramientas que podemos utilizar tanto en el aula como a nivel de acción al material, hace que sea positivo. Una de las cosas que creo que no hemos visto, que cuando hacemos un análisis del riesgo socioambiental y una planificación del riesgo socioambiental, tenemos 2 formas de accionar sobre esto. Y una es la acción no invasiva, que vendría siendo la acción educativa, y la otra es la acción de crear embalses, crear un puente. Son estructurales. Entonces las no estructurales son nuestra pega en estos momentos. Y eso es pasarle esas herramientas no estructurales a nuestros estudiantes, como es la formación ciudadana, como es la información de los sistemas tecnológicos, como es el traspaso del conocimiento. Un niño que va a la escuela y el profesor le dice, usted tiene que cortar el agua cuando se lava los dientes, llega a la casa y nos corta el agua cuando estamos lavando los dientes los adultos. ¿Sí? Entonces, esa es la principal acción. Nosotros como profesores tenemos acciones que motivan y ayudan a entender este cambio climático y a accionar sobre eso. Super, gracias. ¿Habían más preguntas? Yo quiero hacer una preguntita. ¿Alguien más tiene preguntas también? ¿No? Vamos a juntarlas por si me Bueno. están quedando como 9 o 8 minutos. Profesor Osvaldo Brock, profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, por lo demás también. Profesor rural. Y me llama la atención, más que me llama la atención, me causa mucha curiosidad preguntarles, porque sus temas de estudio, su investigación, que por lo demás estuvo muy buena, los felicito y quería que cada día seamos más los que nos preocupamos de estos temas. No sé si tuvieron la oportunidad en su última práctica de compartirlo con los papás, con las mamás, la reacción que tuvo el estudiante. Muchas veces cuando uno genera este tipo de intervenciones que son diferentes, en su caso chiquilla, este material didáctico que lo lleva a hacer algo diferente, además generas una consecuencia que es muy maravillosa, que es que el estudiante llega a su casa a hablar de lo que hizo en la escuela, en el almuerzo o en la once. O sea, hoy día mamá, papá, oye, y qué rico uno como papá, que tu hijo conversarte de lo que hizo en la escuela, es maravilloso. Y muchas veces eso se logra con este tipo de intervenciones que son muy bonitas. No sé si en ambos casos, uno más negativo, porque ya vimos que, imagínate, dentro de estas personas que están cargadas en la escuela, poco o menos les dijo, ¿saben qué? Váyanse, te quiero hacer. No metan sus manos. ¿Cómo reaccionan los papás de estos chicos? Que lo más probable es que trabajen ahí mismo. Que hay estudiantes que están buscando generar quizás un poco más de conciencia relacionada con esta mega empresa que está generando un impacto, y no solo que está, sino que ha generado ya mucho impacto, porque ahora estamos todos preocupados, pero muchas veces cuando vemos problemáticas ambientales son impactos que llevan 15, 20, 30 años en los territorios. Entonces, de repente eso. ¿Les pasó? ¿Tuvieron la oportunidad de conversar con apoderados o apoderadas? No, la verdad es que no. No tuvimos la oportunidad de ver las reacciones, pero la verdad es que sería súper interesante preguntarle. No sé si tú... No, yo no directamente con apoderados, pero sí hubo estudiantes que mencionaron que el tema fue como algo que con lo que se involucraron mucho, porque les dimos a elegir los temas. Como ya están estos temas, alguien quiere elegir el suyo,
Y por ejemplo tenía un estudiante mapuche y eligió las forestales. Y para él fue muy significativo entender mejor el tema y sí como que salió a la luz como su historia familiar y entiendo que lo comentó con su mamá. Y otra niña siempre iba a vacacionar a Concón. Y en el tema de la zona de sacrificio Quintero Puchuncaví también. Salió como el tema como llegó a la casa contando, según lo que me dijo, que le había sorprendido ver Concón en como los gráficos de alta contaminación atmosférica. Qué bueno. Y si puedo agregar una más para los muchachos del diplomado. Por supuesto, me parece que no sé si No, Brian quería... sí, o sea, es que para sumar la pregunta, porque mientras quedó en el tintero, interesante saber que trabajan de esa forma con profesores y profesores, me imagino, de muchos lugares. Desde el sur se interesan estas cosas. Sin embargo, me quedo con algo que dijeron, en respecto a que hace pocos años atrás no existía nada. ¿No es cierto? No sé si serán los primeros, no sé cómo funciona este diplomado en cambio climático. Sin embargo, en estos años que han llevado, ¿qué tal han visto la motivación de los profesores y las profesoras para inscribirse, para participar? ¿Ha ido creciendo? ¿Se ha mantenido siempre igual? ¿Hay más ganas de participar, de generar este tipo de nuevas experiencias en la labor docente, como un diplomado de estas características? Cuando hicimos el diplomado de educación en cambio climático en la comuna de Gualaihue, en la 10ª región, nosotros teníamos la información de que era el primer diplomado que se hacía en educación en cambio climático. La Universidad de Chile hace rato que hace un diplomado en cambio climático y han aparecido otras cosas en cambio climático, pero diplomado en educación en cambio climático, salvo algo que se haya hecho este año y que nosotros no conozcamos, podemos decir que es el primero. Tenemos la versión del sur que es sin el recurso MICA y la versión con el recurso MICA que es el que hemos hecho en la 5ª región. Y sí, hay súper buena, porque por ejemplo la primera versión del que hicimos en Gualaihue eran solo profesores de Gualaihue y en la segunda llegaron profesores de Puerto Montt, de Maullín, tuvimos conversaciones con profesores de Cochamó, de Chaitén. O sea, hay motivación por querer formarse en el cambio climático y en su enseñanza, que es lo que nosotros proponemos. Yo creo que debiéramos formarnos al cambio climático, sí, claro. Y creo que hay más oportunidades, eso no quiero decir que sea el mejor, pero también una invitación a que haya más formación continua en la enseñanza de algo, ¿ya? Porque los problemas socialmente relevantes, la formación ciudadana, yo conozco diplomados de cursos sobre formación ciudadana, pero son sobre enseñanza. Claro, tiran cosas porque debiéramos enseñar, pero ¿dónde están los recursos, los medios, el análisis del currículum, la didáctica, la pertenencia? ¿Ya? Eso. Pero fíjate que una de las cosas que yo creo que nos ha llevado todos estos años haciendo los diplomados en cambio climático es que, por ejemplo, yo que soy docente de Valparaíso, no tenía idea que había escasez hídrica en la región de los lagos, pensando que tienen 3 veces más precipitación que la región de Valparaíso, ¿ya? Que las escuelas cerraban porque no había agua. Las escuelas rurales. Y una de las cosas muy que me pareció significativa, que valoraban mucho los docentes, es que los docentes, bueno, estos docentes son todos del sistema municipal, la gran mayoría, 1 o 2 que son del sistema particular subvencionado, y entre ellos no se conocían. Y eso a nosotros nos llamó mucho la atención, o sea, 25 docentes que no se conocían, que pertenecen a la misma comuna, que pertenecen al municipio, y que no se conocían entre ellos. Por lo tanto, por ejemplo, las actividades que realiza el Ministerio de Medio Ambiente, que son los forjadores ambientales, era la principal estrella, ¿ya? De algunos de los establecimientos. Pero cuando se dieron cuenta de que entre escuelas podían hacer sinergia para generar proyectos que involucren el recurso público, como los FPA o las certificaciones ambientales, fue un cambio notable en la motivación para generar estos nuevos aprendizajes en cambio climático y las didácticas de cómo aplicarlo dentro de las escuelas, basados en los aprendizajes, basados en proyectos y en los recursos públicos a los cuales se pueden aportar dentro de las escuelas, que es un cambio significativo que hay entre el que usamos de MICA y los que usamos de educación en cambio climático. Buenísimo.
Gracias. Estupendo. Oye, muchas gracias a todos y ¿Puedo todas. hacer un solo comentario? A propósito de tu pregunta sobre lo emocional y esto de la historia y la geografía, Y la ciencia social. y las ciencias sociales, y las ciencias naturales y todo lo demás, es que estas mega problemáticas o mega dimensiones, como lo ambiental, o nuestra cultura, o el cambio climático, son pluridimensionales. Los fenómenos son históricos, temporales y son espaciales. Y además la educación y la vida es emocional, por decir 3 dimensiones. Entonces, nuestros sistemas educativos se montaron sobre la idea del racionalismo positivista en el siglo XIX, entonces digregar para entender. ¿Ya? Entonces, hoy día no sirve solo la historia, solo la geografía, solo la economía, solo la matemática, porque los problemas complejos son multidimensionales. Entonces, creo que hay que, o nosotros tratamos de pensar, bueno, el equipo de nosotros un poco eso, Por eso es multiverso. cómo las distintas herramientas y dimensiones pueden apoyar eso, y dejar de competir, no es que esto es historia, que esto es geografía, que esto es música, que esto es matemática, que esto es arte, filosofía, ¿no? Todo es un prisma, todos tienen eso. Buenísimo para terminar con esa reflexión. Gracias a todos y todas por participar de este panel, de este congreso tan animadamente. Tenemos hasta las 15 ahora un bloque más o menos libre para ya. Importante. Y a las 15 comienzan talleres, no sé si todos